justificar esta situación. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es suponer lo contrario de lo que se afirma en el teorema. Y por lo tanto, vamos a decir, existe una recta L que contiene solo un punto P. Esta va a ser nuestra hipótesis. Entonces, vuelvo a repetir que lo que se hace en la demostración de la reducción del absurdo es suponer lo contrario de lo que se afirma en el teorema, que es en este caso, dice toda recta contiene por lo menos dos puntos. ¿Cuál sería lo absurdo? Existe una recta L que contiene solo un punto. Entonces, vamos a comenzar analizando esta situación. Vamos a utilizar nuevamente la parte gráfica, que es importante poder visualizarlo para tener una construcción de esta forma. Entonces, nuevamente, como estamos teniendo un panorama muy similar a lo que se mostró anteriormente, vamos a colocar algunas ideas particulares de esta demostración. Entonces, vamos a colocar un punto que contiene a dos rectas y un punto que está externo a ello que está contenido por una recta N. Este punto lo vamos a llamar como R, para que así vayamos categorizando cada una de las situaciones acá. Entonces, lo que vamos a empezar a decir es que existe una recta M que también pasa por P. Que eso es lo primero que vamos a decir. Y esto va a estar justificado por el teorema 2 que estamos señalando en este caso, ¿verdad? Otra cosa que vamos a señalar es que M pasa por otro punto, que va a ser el punto Q, porque en este caso, de lo contrario, las rectas M y L solo tendrían el mismo punto P, y serían el mismo conjunto. Esto lo vamos a decir por el axioma 1. Y ustedes pueden leer el axioma 1 para ir justificando la situación. Los axiomas son los que nos van a ayudar en este caso para poder comprobar esta situación. Ahora, existe, que es algo que nosotros podemos ir viendo, existe una recta, o un punto, perdón, R fuera de la recta M. ¿Y eso por qué axioma sería? A ver, alguien que lo pueda leer. ¿Por qué axioma podría ser esto? ¿Por cuál podemos justificar esta condición que estamos colocando aquí? ¿Por qué axioma? Existe un punto R fuera de M. Si pueden usar el micrófono, les agradecería.
Vamos a ver, alguien lo escribió. Yo les quisiera pedir que si pueden utilizar el micrófono porque sí me cuesta el cambiar acá. Vamos a ver. Axioma 5. No, no, Yuval. Leamos, Yo veo que leamos. es el axioma 4, Oleg. Así es el axioma 4. Miren que vamos utilizando los axiomas para justificar la situación. Axioma 4, así es, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos aseverar de esta situación? Que existe, por lo que estamos viendo en la parte gráfica, existe una recta n paralela a m. ¿Qué pasa por P? ¿Qué axioma sería este? Eso lo estamos viendo aquí. Existe una recta n que es paralela a este y que pasa por el punto R. ¿Qué axioma sería este? A ver. Aquí sí sería el... ¿Perdón? Axioma 5, Oleg. Así es, el axioma 5, efectivamente. Aquí sí sería el axioma 5. Ahora miremos en el caso de que, miremos en la condición, porque no hemos mencionado esta recta, pero L solo tiene, ¿qué cosa? Pero L solo tiene el punto P. Que también está en M. Miremos, el punto P está también en M. Lo que podemos decir aquí es que entonces la recta L también es paralela a N. Obviamente aquí ya estamos observando que hay un absurdo, ¿no? Porque no es paralela en este caso. Esto lo estamos justificando por el paso, si quieren pongámosle aquí números también, porque también podemos utilizar algo que estemos aseverando por medio de esto. Esto sería por el paso 1 y el paso 2, que estaríamos viendo en esta situación. Entonces, obviamente aquí estamos observando ya un absurdo en la parte gráfica, pero la tenemos que justificar con la parte axiomática. Miremos en un punto 6 que podemos señalar aquí. Por el punto P pasan dos rectas. ¿Cuáles serían las rectas? L y M, que son paralelas según la justificación que estamos dando acá, que son paralelas a la recta N. Pero como estamos diciendo, esto es una contradicción a lo que se afirma en el axioma 5. Entonces, pongamos aquí, pero es contradicción al axioma 5. ¿Qué dice el axioma 5? A ver, alguien que lo pueda leer nuevamente. ¿Alguien que haga el favor?
El número 5 El 5, por favor. dice, pero L solo tiene el punto P, que también está en M, entonces la recta L también es paralela a N, paso 1 y 2. Muy bien. Bueno, no, pero el axioma 5 lo leyó. El axioma. Sí, es que ese es teorema. Ajá. ¿Qué dice el axioma 5? Si L es una recta y P es un punto no contenido en ella, entonces existe una y solo una recta que contenga a P y es paralela a L. Entonces estamos viendo que existe un punto y es paralela a N, pero entonces estamos observando de que aquí estamos señalando que L y M son paralelas. Aquí es una contradicción a este teorema. Entonces nosotros podemos justificar ya a partir de esta relación que, por lo tanto, la hipótesis original es falsa. Y si es falsa, entonces se afirma la que se afirma como verdadera es el enunciado del teorema. Lo permítame. Es el enunciado del teorema. Entonces, como en este caso se está utilizando una contradicción acá, entonces nosotros decimos, bueno, la hipótesis que se colocó es falsa, por lo tanto, el teorema se va a considerar como verdadero, porque hay una contradicción. Entonces, vuelvo a señalar en este caso, a través de estos razonamientos, nosotros podemos ir haciendo demostraciones y esto nos puede ayudar a ir observando diferentes formas para poder señalar una demostración axiomática. Entonces, aquí podríamos inclusive utilizar el colorario del teorema 2 para demostrarlo y solamente utilizaríamos 2 puntos para hacer la demostración. Por ejemplo, utilizando el teorema 2 y el axioma 3, se podría comprobar lo que dice el colorario del axioma 2, del teorema 2. Vamos a leer lo que nos dice. Dice, toda recta es completamente determinada por cualesquiera de sus puntos que sean distintos. Entonces, aquí podríamos utilizar el teorema 2 para poder señalarlo, que toda recta contiene por lo menos 2 puntos, y podríamos señalar el axioma 3 para terminar de comprobarlo, que dice que si P y Q son 2 puntos, entonces existe una y solo una recta que contiene a P y a Q. Esa sería la forma de demostrar el colorario, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas, como les vuelvo a señalar, para poder demostrar esta situación. Entonces, me gustaría hacer otra demostración más. Por ejemplo, vamos a colocar un teorema 3. El teorema 3 nos va a señalar que existen por lo menos 4 puntos distintos. Bueno, entonces, para estos puntos, nosotros podríamos señalarlos acá y ir construyendo nuestras ideas a partir de lo que se va formando aquí. Entonces, pues, haciéndolo por el método directo, existe, vamos a llamar a los puntos de esta manera, P, vamos a llamar a este Q,
a este como R y a este como S. Entonces vamos a decir, existen los puntos P y Q. ¿Y eso por qué axioma es? Yo necesito ahora escuchar que estén en clase. ¿Qué axioma me señala esta citación? Existen los puntos P y Q. A ver. Axioma 2, tal vez, Lick. Exactamente, por axioma número 2. Ahora miremos qué otra cosa podemos utilizar. Si existen dos puntos, yo puedo colocar una recta que pasa por estos puntos. ¿Qué axioma me ayudaría para hacer esta aseveración? A ver. Entonces, si hay dos puntos, existe la recta, vamos a llamarle recta L, para que así lo existe la recta L que pasa por el punto, el punto P y Q. ¿Qué axioma sería este? Axioma 3. Exactamente. ¿Qué otra cosa podemos pensar en esta situación? Y bueno, pues podemos analizar de que también podríamos señalar que podríamos tener una recta que pasa por estos dos puntos. Y esto ya podemos hacer uso no solamente de los axiomas, sino de los teoremas. Porque nosotros utilizamos un teorema para esta situación. Acá podemos decir que existe la recta, vamos a llamarle M, que pasa por P. ¿Qué nos podría ayudar a justificar esta situación? A ver. En este caso no sería un axioma, sino sería un teorema de los mencionados anteriormente. A ver, miremos. Todo punto se encuentra al menos sobre dos rectas distintas. Entonces aquí podemos aseverarlo por el teorema 1. Por esta situación que estamos señalando acá. El número 4 dice, en este caso podríamos también unir estos dos puntos que tenemos acá por la misma situación que estamos señalando el anterior. ¿Y cómo podríamos escribir esto entonces? Pongámosle una letra a esta recta, pongámosle la recta N. ¿Cómo podríamos escribir esto? Entonces, existe la recta N que pasa ¿por quién? Aquí sería por R, yo puse por P. Pero aquí sería por S. ¿Y ese sería por qué lo estamos justificando? El teorema 1. Por el teorema 1, exactamente. Exactamente. Por el teorema 1. Bueno, ¿qué más podríamos hacer en este caso para ir justificando? En el caso de aquí, podemos decir, existe el punto R que está en M. ¿Qué podríamos justificar para esto? Existe el punto R que está en M. ¿Quién nos ayudaría a justificar esto? Miremos anteriormente.
toda recta contiene por lo menos 2 puntos. Entonces esto sería por el teorema número 2. También existe el punto S que está en N. Y también sería por el teorema 2. Entonces, como sí se comprobó, estamos comprobando que sí están los puntos, aquí estamos diciendo que existen los puntos P y Q por el axioma 2, existe una recta que pasa por esos puntos, existe la recta que pasa por el punto P, que sería la M, existe la recta que pasa por el punto Q, que sería la N, entonces va a existir un punto R que está en M, y va a existir un punto S que está en N. Entonces nosotros les podemos asegurar que, por lo tanto, existen 4 puntos. Que en este caso sería el P, el Q, el R y el S. Por lo tanto, queda demostrado el teorema número 3. Entonces aquí es, como les vuelvo a repetir, es importante no solamente que nosotros vayamos viendo la idea de esto, sino que también vayamos tomando en consideración los diferentes teoremas. Por ejemplo, acá nos dice el teorema número 4, dice, existen, perdón, por lo menos 6 rectas distintas. Bueno, entonces aquí tenemos que ir asimilando la situación. Esto puede ir ocurriendo a partir de los 4 puntos que señalamos en el teorema 3. Por ejemplo, si tenemos acá 4 puntos, podemos observar que hay una recta que pasa por estos 2 puntos, otra recta que pasa por estos 2 puntos. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer para encontrar las otras rectas? Pues utilizar las diagonales, ¿verdad? O también las perpendiculares. Tenemos aquí la unión de 2 puntos. Pero eso lo tenemos que ir justificando, no solamente ir colocando. Esta parte visual solamente nos sirve para poder comprobar lo que estamos observando. ¿Cuántas líneas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. Pero también, mire, podemos ver las diagonales, ¿verdad? Que en este caso queda comprobado en esta situación. Aquí sería la primera diagonal, que contiene 2 puntos, y esta otra que contiene también estos otros 2 puntos. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos el teorema 4. Existen por lo menos 6 rectas distintas. Entonces, vamos a llamar a cada recta con su nombre. Vamos a llamar a esta como L, a esta como M, llamemos a esta como C, a esta como A esta como B, y a los puntos también le vamos a poner nombres, y a este llamémosle punto P, Q, R y S. Bueno, entonces a partir de esto nosotros ya podemos ir construyendo nuestra demostración. Entonces podemos comenzar con el punto número 1. Existen los puntos P y Q. Existe, vamos a poner aquí. Existe o existen los puntos P y Q. ¿Y esto por qué sería? Sería por el axioma número 2. También podríamos señalar que existe una recta que pasa por esos 2 puntos. Existe la recta L que pasa por P y Q. ¿Cómo se le llama a este axioma? A ver.
El 3. Exactamente, el axioma 3. Miremos acá, nuevamente justificando la citación, existe el punto R, que es este que tenemos aquí, el punto R, que no está en L. ¿Cómo se le llama a este? ¿Qué nos ayuda para justificar esto que estamos diciendo? El axioma 4. Excelente, muy bien. El axioma 4. Miremos acá para ir justificando. Existe la recta M que pasa por R, perdón, y es paralela en M. ¿Cómo se le llama esto? Perdón, aquí no lo escribí bien. Permítame un momentito. Vamos a ver. Existe la recta. Vamos a verlo. Existe la recta M que pasa por R, sería. Que pasa por R, que sería esta que tenemos aquí. Y es paralela a L. O sea, sería prácticamente esta que tenemos acá, que es paralela a esta. ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? El axioma 5. Excelente, muy bien. Miremos ahora la número 5. Existe el punto S. Este punto S está en M, en la recta M que tenemos aquí. ¿Cuál sería la justificación en este caso? A ver, ¿cuál podría ser? Teorema 1, Sería Teorema 2. el teorema 2 sería. El teorema 2, exactamente. Miremos ahora otra cosa más que podemos ir viendo. Existe la recta A, que vamos a llamar aquí, que pasa por P y R. ¿Cómo podríamos justificar esto? Axioma 3. El axioma 3, muy bien. Número 7, el paso número 7 sería que existe la recta, en este caso sería la recta B, que pasa por los puntos que tenemos aquí, que sería Q y S. Eso lo hacemos nuevamente por el axioma 3, que es evidente que es similar. Sin embargo, pues también podemos ver ahora que P no está en B. Que P no está en B. Y si es que estuviera P en B, entonces en este caso la recta L y la recta B serían iguales. Entonces, si no, en este caso la recta L sería igual a
a la recta B. Así que estas son distintas. También podríamos analizar que existe la recta C que pasa ¿Por qué recta pasa la recta C que estamos observando aquí? ¿Por qué puntos? R y Q. Por R y Q. ¿Y cómo se le llama a esto que nos ayuda a justificar esto? Axioma 2. ¿Axioma? 2. Sería axioma 3. Mire que es similar a lo que tenemos aquí, ¿ven? Llamémosle a este otro, llamémosle ABCD, pongámosle a este otro. A la número 10. Vamos a ir colocando. Existe la recta D que pasa por, ¿qué puntos serían los de la recta D? P y S. Y esto sería nuevamente por el axioma 3. Ahora R no está, podemos ver que R no está en B, que eso lo podríamos decir, R no está en B, porque si no, la recta M sería paralela a la recta B. Así que son, o serían iguales, perdón, así que son rectas distintas. Y por último que podríamos observar aquí es de que ya comentando las diferentes situaciones que ya fuimos construyendo acá, es que existen, por lo tanto existen 6 rectas, que es la L, la M, la A, la B, la C y la D, que efectivamente son las rectas que nosotros estamos señalando en esta parte. Entonces, esta sería parte de la demostración axiomática que vamos a tener que ir estudiando para poder ir completando la actividad que nosotros tendríamos